Bueno, hola, ¿qué tal chicos? Esta clase es para quinto año de Economía y Administración, los dos quintos que tengo, pero puede ser para cualquier otro quinto año de otras modalidades. ¿Sí? Retomando con lo que les di la clase anterior, que debían ustedes hacer un cuadro comparativo de socialismo, liberalismo y también incluir el nacionalismo, que era muy importante. ¿Por qué? Porque estas son las tres ideologías, los tres pilares que componen parte de la política, economía, sociedad y el contexto eh, que se desarrolla toda la historia en el siglo XX. Así que bueno, muy pocos han hecho la tarea, los animo a los que no pudieron que la vayan haciendo, que es muy sencilla, es fácil de realizar y vamos a ir revisando algunos puntos. Me parece a mí que lo ideal es explicar un poquito sobre qué plantea tanto el liberalismo y el socialismo. En primer lugar, vamos a ver que existía una corriente en el mundo mercantilista que aplicaba, que era la acumulación de oro y plata de los estados, que mientras más oro y plata podía acumular un estado, más ganancias podía tener. Y no desarrollaba las industrias incipientes, sino que tenían una economía más que nada basada en la extracción, en la producción agrícola y producción artesanal, nada más. Va a surgir el liberalismo como contraposición en Inglaterra del siglo XVII, en Francia también, durante el siglo XVII y XVIII, van a empezar a surgir los primeros escritos del liberalismo. ¿Sí? Y acá voy a empezar hablando primero de lo que es un poquito el liberalismo. Bueno, surge como un ataque frontal al mercantilismo, ya lo vimos a eso. Tendrían que haberlo visto el año anteriores. Bien, para que se cumpla el orden económico natural es necesaria la no intervención del Estado. Hoy tenemos en la política argentina, en los medios de comunicación masivos y hegemónicos y en Internet también muchos, que se hacen llamar libertarios. No se hacen llamar liberales solamente, sino libertarios. Y corren de lugar aquellos que les dicen que son neoliberales, porque ellos dicen que no hay nuevas libertades, que la libertad es una, siempre y la misma. Pero bueno, ¿qué plantean? En que el Estado no debe intervenir en la economía. Se va a regular todo con la ley de oferta y demanda. Así de simple es como plantea el liberalismo con la economía, como se debe arreglar. ¿Sí? Todo se acomoda solo. La oferta y la demanda son vértebras, columnas, coordenadas, como quieran llamarle, que son articulantes. Son totalmente estructurales. ¿Por qué? Porque el Estado, si no va a intervenir en la economía, vamos a poner el ejemplo del precio del pan. Si hay una oferta muy limitada de pan, pero hay una demanda muy grande, son pocos los que ofertan, el precio del pan va a subir. Pero si algunos toman la decisión particular también de poner una panadería, de empezar a hacer pan casero y hacer diferentes pan, hacer una panificadora y demás, va a aumentar la oferta y va a nivelarse con la demanda, el precio del pan se va a nivelar. ¿Sí? Distinto sería que haya mucha oferta y poca demanda. El precio va a ir bajando, va a ir decayendo. Eso es lo que plantean en grandes rasgos los lineamientos del mercado en el liberalismo. ¿Qué es el mercado? Bueno, es el lugar donde se generan los intercambios de bienes y valores. ¿Sí? Acá, bueno, hay un cuadro que uno lo utilizó, dice Adam Smith, dice, considera que la división del trabajo y la ampliación del mercado traería la riqueza a la sociedad. ¿Cómo es esto? Bueno, la sociedad va a enriquecerse siempre y cuando se haga una división del trabajo entre obreros que trabajan en el campo, personas que trabajan en los talleres artesanales o en las industrias, estos obreros, y diferentes divisiones del trabajo, como profesionales, personas que trabajan en la burocracia, ¿se entiende? Eso va a traer bien aparejado los distintos lugares que el liberalismo planteaba. Ahora, lo fundamental es que se genera una división internacional del trabajo. Países que van a dedicarse solamente a lo que mejor naturalmente les salga. Por ejemplo, Argentina va a producir trigo, soja, carne. Brasil también productos agrícolas, forestales, extracción de petróleo, extracción de hierro, todos esos productos que genera un país.
frutos tropicales, puede ser, ¿se entiende? Y los demás países, naturalmente, ya estaban vivos, industrializados y debían dedicarse a eso. Y ahí iba a haber un ida y vuelta, un intercambio exitoso. Macana, no es así. Lo digo yo. ¿Por qué? Porque siempre se le da mayor valor al producto industrializado. Totalmente. Sí, el liberalismo da paso al capitalismo moderno, dice Pablo acá. Sí, es así. Es la antesala del capitalismo moderno. Acá dice, desarrollo de la libertad individual para el progreso de la sociedad. El liberalismo deja la libertad de expresión, de pensamiento. Eso lo plantea muy bien. ¿Y qué plantea el liberalismo? Como lo dicen palabras de libertarios que salen en la televisión, en los medios. Dice que es el respeto del proyecto de vida del prójimo. Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Que no se debe molestar al prójimo, al semejante, al próximo, con ese proyecto de vida que tiene. ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Bien, continuamos. Ahí entra lo que es la libertad de expresión, de opinión, la libertad de querer o no hacer una cosa, afrontarás algunas consecuencias en algunos casos, en la libertad de culto, libertad de partidos políticos y también en lo que es la libertad de formas de vida en muchos sentidos, ¿no? Eso plantea el liberalismo, que es algo que, pues, sí, digamos que es algo totalmente positivo, para así decirlo, óptimo, ¿no? Bien, el desarrollo del liberalismo, dice, se ve afectado de forma que cada gobierno y país lo aplica. Y el liberalismo dice que lucha contra el monopolio y las políticas del Estado para controlar la economía. ¿Qué lucha el liberalismo? Con que no haya un monopolio del Estado. Bien, pasamos a lo que es el socialismo. ¿Sí? Surge como contraposición a la doctrina liberal. Es cierto, sí, surge en el siglo XVIII, fin del XVIII, principios del XIX y toma más fuerza en el XIX y XX. Defiende la socialización de los medios de producción y control estatal de la economía. ¿Qué quiere decir? Acá ya la iniciativa propia y personal, las grandes fortunas, respecto de la propiedad privada del liberalismo, ya no se respeta. ¿Por qué? Porque los medios de producción, sea una industria, sea un campo, la tierra, sean máquinas, sea lo que fuere, no van a pertenecer más a los individuos, generando la acumulación de capital y grandes fortunas, sino que van a pertenecer ¿a quién? Al Estado. El Estado se apropia de ellos mismos. ¿Para qué? Para buscar una igualdad de clases sociales. Ahora, la pregunta es, si una empresa privada, dicen ellos, genera ganancias, si es una empresa estatal, también las genera, van a decir ellos. Bueno, me temo que debo decir que no es tan así. Es muy de juguete, ¿sí? Es tan de juguete como pensar que el mercado se va a nivelar solo con la oferta y la demanda y la mano invisible, ese efecto que modera al Estado, no señor, o al mercado, no señor. Es un poco ser iluso con eso, pero bueno, no creo yo en eso, ¿sí? Y este profesor que está acá les dice a ustedes que también tengo opinión. Ese profesor que, yo no opino nada, porque no sabe nada, tiene que dedicar a otra cosa. Los profesores tenemos que dar nuestro punto de vista en algunas cosas, respetando sobre todo el de ustedes y el de cualquiera. ¿Sí? El profesor es una persona muy poco comprometida y que no se puede ser neutral, no entendió nada, digamos, no entendió nada. Se debe poder dar un punto de vista, ¿sí? Sin ir en descalificación o en quitándole mérito a los que dan un punto de vista equivocado. Bien, para lograr la justicia se debe inaugurar, para lograr la justicia se debe instaurar una sociedad comunista o sin clases, como les comentaba, para evitar que la clase burguesa se enriquezca. Esos están en contra de las grandes fortunas. El socialismo es considerado un paso intermedio entre el liberalismo y el comunismo. Comparten la idea de abolición de privilegios, socialismo y liberalismo, y la idea de progreso, pero consideran al liberalismo como una fachada tras la cual se desarrolla la avaricia. Bien, sí, es así. El socialismo se desarrolló en distintos sentidos, tanto políticos como económicos. Al comunismo le considera hoy en día una forma de gobierno, el socialismo. El Estado, en el socialismo, es dueño de los medios de producción y planificador de la economía. Bien, perfecto. Entonces, el liberalismo defiende la libertad
de la propiedad privada, de la libertad del individuo. El socialismo no, la controla el Estado. ¿Sí? Hay varias tensiones con respecto a esto que se van generando para interpretar la lucha entre el liberalismo y socialismo. Es muy largo, pero es bueno que entendamos cómo piensa uno y cómo piensa el otro. Más que nosotros vamos a estudiar una historia que a mediados del siglo XX se va a dirimir entre socialismo o comunismo y capitalismo. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Qué pasa en el nacionalismo? Perfecto. Es lo último que yo les había pedido, la otra parte. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ustedes vieron que hubo gobiernos fuertemente nacionalistas en el siglo XX, en la primera mitad. Los gobiernos de la Primera Guerra Mundial, los grandes imperios, y después el gobierno de la Alemania nazi y la Italia fascista, y de Japón también, para que no mencionarlo. Dice, el nacionalismo, la nación está por encima de los partidos. Bien, la nación abarca todo. Puede ser de varios partidos que siempre tenés un ideal de nación que seguir. Hay un apego por el territorio y los valores patrios. Eso está en casi todas las naciones, está bien. ¿Por qué? Porque son un grupo, para hablar de una nación, un grupo que comparte una identidad cultural, un idioma, una historia en común, tradiciones, ¿sí? Una historia de próceres, de antepasados, de dónde vienen. ¿Se entiende? Bien. Hay un respeto y fomento de las tradiciones, como yo les decía. Acá puede ser el mate, el fútbol, el asado. En cada país una cosa distinta, el folclore, el tango. Bien. Motivación del desarrollo nacional. ¿Sí? El nacionalista, ¿qué hace? Compra primeramente en industria nacional. No le importa si algo extranjero puede ser más barato, más redituable. Va a apostar en la industria nacional. Bueno, son puntos de vista. No es posible la igualdad, la libertad, si no hay una soberanía nacional. El término de la soberanía es que un país se pueda autodeterminar y pueda gobernar sin que nadie se le ponga por encima. Solamente ese país, esa nación tiene la soberanía. Eso lo tienen que haber trabajado quizás en política y ciudadanía, bueno, en otras materias. Y la fuente de superación es el trabajo y mérito. Es la fuente de superación. ¿Se entiende? Y promueven siempre un orden. ¿Qué pasa con el nacionalismo? ¿Cuál es la contrapartida del nacionalismo para mí? Está bueno querer a su tierra, querer la patria, las tradiciones, querer todo eso. Hoy, al momento que estoy grabando esto, es un 25 de mayo. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que puede haber mucho amor por la patria, demasiado, está todo bien, vos pones tu bandera en tu garaje, tu pieza de tu país natal, pones todo un seguimiento de la selección nacional de fútbol, de rugby, de tenis, de los jugadores de tenis, de hockey, todo lo que vos quieras, todo lo que es producción nacional, pero eso te puede llevar a un patrioterismo o algo peor. Porque no importa si la persona usa ropa interior con los colores de la bandera argentina o estadounidense. No va por eso, no me interesa eso. Si es sumamente nacional. No va por ahí. Pasa porque ese nacionalismo es que te lidera, te maneja, te orienta y te lleva quizás al extremo de pasar ciertas fronteras, ciertos límites, que esas fronteras, cuando encontrás al otro, que es distinto a vos y que es de otro país, los despreciás, los desechás y se genera una xenofobia. Eso genera también el nacionalismo exacerbado, la superioridad nacional, ¿sí? Esa superioridad nacional que hace que se generen guerras. Las guerras son todas irracionales. Así que ese es mi punto de vista. Me encantaría poder estar presente con ustedes para dialogar y llevar más intercambio. No se puede por el momento, pero bueno, los invito a pensar y siempre recuerden que es muy bueno que cada profesor y cada alumno puedan debatir sus ideas. No existe un profesor que no deja ideas para debatir y que no deja puntos de vista. Siempre tenemos que ser los profesores cuidadosos y respetuosos con las ideas de nuestros alumnos. Fundamental. Bien, para la próxima clase les voy a estar dando unas actividades que se las voy a dejar por los medios que cada escuela ha elaborado para llevarle a ustedes unas consignas y actividades que después las voy a analizar junto con ustedes. Gracias, chicos.